Bueno, entonces entramos a temas más de fondo. ¿Qué opinas sobre la situación de Pedro Castillo actualmente? ¿Crees que está preso justamente? ¿Crees que está injustamente preso? Mira, yo creo que Pedro Castillo fue un personaje que significó para el país la posibilidad pues de representar a los sectores más excluidos. Esa es una primera cosa que uno tiene que decir si quiere referirse a Pedro Castillo, más allá de las discrepancias que pueda tener con él. Y también sé y soy consciente que hubo un sector político y mediático que hizo todo lo posible, ¿no?, para no reconocer la legitimidad de su gobierno. Y hasta ahora, ¿no?, porque es absurdo, pero 5 años después seguimos escuchando políticos que tienen además un rol de representación, que levantan la idea del fraude. La propia señora Fujimori sigue saliendo en los medios de comunicación a decir que le robaron la elección. Sería algo de lo que reírnos o una anécdota si no fuera que esta gente es la que hoy día también está compitiendo en las elecciones y que el riesgo que puedan volver a decir el mismo discurso esté vigente, ¿no? Pero también hay que decir que la decisión que él tomó el 7 de diciembre para mí me pareció inaceptable, ¿no? Y lo he dicho varias veces, no me parece, y no me pareció la forma de resolver pues una situación, sí, de avasallamiento, de ataque permanente, porque en la práctica pues era, ¿qué cosa?, facilitar la intervención de lo que finalmente ha sido las Fuerzas Armadas en este asunto, ¿no? Es Un decir, conflicto político. si él concretaba lo que leyó en el papel, ¿se iba a convertir en un dictador? Por supuesto, ¿no? Si se hubiera concretado, a ver, si una persona elegida por el pueblo lo que hace es pedir que en medio de una situación de crisis que ya existía, política, tenías una derecha intentando desestabilizar el país, no reconociendo los resultados de las elecciones, exigiendo vacancias sin ningún tipo de razón. Pero la solución a eso no puede ser que intervengan las Fuerzas Armadas. Ok, entonces se iba a convertir en un dictador. Entonces, en ese orden de ideas, ¿crees que él está justamente preso? Mira, sobre su sentencia, ¿no?, penal ha habido muchas discusiones, ¿no? Y yo he escuchado y también creo que hay cuestiones que lo que han hecho es devolverle otra vez la posibilidad de decir, bueno, hay un trato distinto hacia mí, hacia él como personaje político. ¿En qué sentido? Porque primero se planteó una acusación por el delito de rebelión, ¿no? Sí. Todos los juristas que han sido consultados sobre esa acusación fiscal señalaban que no encajaba con la realidad, que no había cómo encajar el delito de rebelión con la realidad. Pero tú tenías un proceso judicial que ha durado 3 años y recién en los 2 últimos meses es que se cambia el tipo penal, se adapta el tipo penal de rebelión a tentativa, ¿no Que es es cierto? potestad de los jueces, ellos Potestad. legalmente tienen esa potestad. Es potestad de los jueces, pero es cierto que lo que evidencia es una denuncia fiscal frágil, porque te has pasado 3 años haciendo un juicio, ¿no?, bajo una perspectiva y a última hora la cambias, ¿no? Y eso es algo que pudo haberse corregido en el camino, pero no. Hemos tenido todos los 3 años diciendo delito de rebelión, 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 y al final no fue lo que se planteaba, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos cuestionamientos respecto a cómo se llevó ese juicio en términos penales. Lo que yo creo es que, de lo que no hay duda en todo caso, es que se corresponde una sanción política. Alguien que tiene una responsabilidad como presidente no puede, bajo ninguna circunstancia, llamar a la intervención de las Fuerzas Armadas para dirimir una situación que, por supuesto, era de crisis política. Pero bajo esa lógica tendría que haber sido a su casa a seguir viviendo su vida. Un tipo que ha dicho, una persona que ha dicho, intervénganse el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial. ¿Él tendría que haber sido a su casa a seguir viviendo y haciendo política? Personalmente creo que las personas que tienen una responsabilidad alta tienen que ser muy responsables de los actos que generan. Pero es verdad que ha habido una controversia sobre el tipo penal, ¿no? O sea, decíamos Sí, que en el tema de la rebelión, ningún jurista, y bueno, al final la sala no se atrevió a condenarlo por ese delito. Creo que ningún juez quería hacerse responsable de una cosa que iba a ser realmente desproporcionada. Luego se ha planteado esta tentativa. Conspiración. Para la conspiración, ni siquiera es directamente el delito, es la tentativa. Conspiración para la rebelión. Ajá. Hicieron los planes para. Así es, conspiración para la rebelión, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se ha dado esa sentencia. Cada quien juzgará, ¿no? ¿Pero cómo lo juzgas tú? Yo juzgo como que ha habido un proceso judicial débil, ¿no? Nunca hubo... ¿No crees que debería estar preso? Mira, yo creo que él merece una sanción, ¿no? No se puede alguien lavar las manos simplemente por un acto tan duro, ¿no? Un acto que generó tantas consecuencias. Entonces esa sanción es la cárcel. La sanción es la cárcel, por supuesto. ¿Crees que merece la cárcel? La discusión es, claro, si lo que correspondía es el tipo penal de rebelión, si lo que correspondía es el tipo penal de tentativa o conspiración, bueno. Pero la sanción es la cárcel.
cárcel. La sanción es la cárcel. Bueno, y para mí además algo que no debió estar en discusión es sí la inhabilitación, pero fíjate tú, ¿no? El Congreso más bien tuvo sobre eso muchas vueltas, ¿no? Lo que te demuestra que la intención o el objetivo real de las bancadas que estaban en el Parlamento no era buscar la justicia ni buscar una sanción que permita evitar que esto vuelva a ocurrir. Porque muchas de las bancadas que se han empecinado en llamar, y hasta ahora llaman dictador a Castillo, son las mismas bancadas que defienden a Fujimori y que lo despidieron como si fuera pues un héroe de la patria y no un sentenciado por corrupción y delitos de lesa humanidad como lo que fue. ¿Crees que el gobierno de Castillo fue un gobierno corrupto? Es decir, que había pozos de corrupción en el MTC de Juan Silva y en el Ministerio de Vivienda de Heiner Alvarado. Bueno, yo creo que esos personajes, los dos que he mencionado, tanto Alvarado como Silva, son personas que tienen una serie de irregularidades y hechos que deberían ser más investigados. Ahora los señores están muy tranquilos. Yo no he escuchado que haya investigaciones que se estén profundizando respecto a los dos. Aparentemente cayó Castillo, está preso Castillo y no pasó nada con esos dos sujetos. Yo sí creo que estas personas tenían serios cuestionamientos por corrupción. Pero eran hombres de confianza del presidente. ¿Esa corrupción alcanzaba a Castillo? Mira, eso yo no lo puedo terminar, pero definitivamente estas dos personas tenían mucho que decir ante la justicia, pero son justamente esas dos personas las que hoy día no están siendo investigadas. Te lo pregunto porque ustedes llevan a Harvey Colchado. Harvey Colchado fue uno de los que sacó la declaración de Salatiel Marrufo, que fue la que decía, yo le entregaba la plata al presidente, recolectaba, ¿no?, del Ministerio de Vivienda y se la daba al presidente. Y esa declaración, según el propio Harvey Colchado, fue la que empuja contra las cuerdas a Castillo para que dé el autogolpe de Estado. Entonces, digamos, ¿ustedes tienen una posición institucional sobre que Pedro Castillo fue culpable de corrupción o no? No hay una posición institucional sobre eso porque lo que esperaríamos en un país democrático es que tras hechos tan ampliamente difundidos, lo que correspondía es que el Poder Judicial investigue, digamos, con celeridad, porque estamos hablando de cargos que pues involucran a altos funcionarios del Estado, pero ninguna de esas investigaciones ha avanzado. Deberíamos preguntarnos por qué ninguna de esas investigaciones ha avanzado, a quién le conviene o a quién le convenía en un momento que sí se difundieran, que sí fueran objeto de debate público, y por qué hoy día no. Los procesos en este país demoran en general, no solamente esto, ¿no? Los procesos demoran mucho, pero cuando hay un interés político detrás, avanzan bastante, ¿no? De hecho, cuando Castillo estaba en el poder, todos los días en la prensa se hablaba de esto. Y yo me pregunto por qué ahora el Poder Judicial, por qué las instancias judiciales no tienen esa misma celeridad. Pero quizás todos los días en la prensa se hablaba de esto porque una de las banderas que levanta Castillo frente a Fujimori en la segunda vuelta fue, ella es corrupta, yo no lo soy. Y demostró todo lo contrario, ¿o no? Mira, más que haya demostrado todo lo contrario, lo que yo creo es que el interés que había mediáticamente por estos casos correspondía sí a un interés político. Y la mayor evidencia es que hoy día a nadie le interesa si, por ejemplo, estos dos personajes y otros más que todavía pululan en el mundo de la política, bueno, ahora estamos viendo a ese señor Samir Villaverde paseándose como si nada en medio de candidaturas. Pero que también pululó al gobierno de Castillo. Pero a nadie le interesa investigarlos, a nadie le interesa decir, bueno, cuáles son las responsabilidades reales y hasta dónde llegaron estos dos señores, sobre todo en el caso del sector transporte y vivienda, con sus negocios. Ya, pero tú que apoyaste la campaña de Castillo para la segunda vuelta, ¿no?, muy decididamente, ¿no?, en contra del fujimorismo, porque el fujimorismo es corrupto y tal, ya en retrospectiva no dices, oye, de repente apoyé la campaña de un corrupto. Claro, pero yo apoyé la campaña de Pedro Castillo en segunda vuelta, justamente como tú señalas. Correcto. Y nunca he tenido ningún problema en señalar los actos cuestionables que ha tenido este gobierno, ni en decir que hoy estos dos señores deberían estar siendo investigados, deberían ser sancionados, pero justamente tenemos un sistema de justicia que no los investiga, que parece que solamente les preocupaba esto cuando estaban en el poder. Esa es la parte judicial que ya quedó claro que habría que investigar, le falta y no avanza. Pero pero no solamente habría que investigar, habría que preguntarnos por qué no se investiga. Ok, también, ¿por qué no se investiga? Pero también hay una parte. Investiga? Porque la justicia en este país es una desgracia, ¿no? No es solamente porque es una desgracia en general. Correcto. Pero en realidad también es una justicia que opera en determinados momentos bajo intereses particulares. Sí, ¿no? Una justicia politizada. Y con eso yo no te digo que estos dos personajes no sean gente que haya cometido actos irregulares y que debería ser sancionada y que hay que deslindar de ese tipo de prácticas y que eso no representa a un gobierno que realmente levante banderas de cambio, como tú lo has dicho. Ya, pero es una justicia politizada, nadie lo niega. Pero también hay una parte netamente política. Tú, en esa campaña, pediste el voto por Pedro Castillo. Pedro Castillo resultó siendo un gobernante acusado de corrupción y has aceptado que
con serios indicios, ¿no es cierto? Hoy estás volviendo a pedirle el voto a la gente porque la gente tendría que creer que no estás llevando a una plataforma que va a terminar siendo corrupta, si ya lo fue en su momento, ¿no? El fujimorismo es corrupto, ¿no? Eso ya está probado, ¿no? Ha tenido distintos y diversos escándalos de corrupción, pero digamos, te pregunto esto más allá de eso. Mira, yo fui una de las personas que consideró que en la segunda vuelta, frente a un fujimorismo que reivindicaba el legado de una dictadura, que reivindicaba un régimen que había incurrido en actos serios de corrupción, que por los cuales además Fujimori estaba sentenciado, tú tenías otra opción que era la de Pedro Castillo. En ese momento Pedro Castillo no había estado involucrado en ningún hecho de corrupción, no había estado involucrado en ningún tipo de nombramiento indebido. Pero Cerrón sí. Bueno, y por eso con Cerrón yo siempre he tenido abiertamente discrepancias. Pero era el dueño del partido. Incluso te recuerdo que es una de las razones por las cuales yo renuncio y me alejo de un espacio. Correcto. Soy una persona que siempre ha dicho claramente, el señor Cerrón es un personaje nefasto. Pero el caso Dinámicos y el caso Tiranos ya estaba ahí. Y tú tienes por eso una situación como una segunda vuelta en la que tienes que optar por dos posibilidades. Frente a esa situación, yo opté por la del señor Castillo. No he sido parte de su gobierno, no le he pedido nunca un cargo en su gobierno, no he tomado la posición que tuve por algún tipo de interés particular. A mí me ofrecieron en algún momento participar en el gobierno del señor Castillo, yo desistí de eso. ¿Te ofrecieron un ministerio? Me ofrecieron, él, sí, me ofreció eso, también lo he contado otras veces. Me planteó participar, pero se dio en un momento en el que ya habían salido del gobierno del señor Castillo, personas que yo creo que contribuían a que ese sea un gobierno que cumpla con las promesas que habían sido justamente hechas a los sectores más vulnerables. Me parecía que era un gobierno que ya había solamente aceptado la lógica de sobrevivir a costa de los pactos con el Congreso, ¿no? Con esas bancadas como el Bloque Magisterial o como Perú Libre, y no planteándose objetivos que le permitieran cumplir justamente estas demandas que la gente tenía, ¿no? Ya, pero tú estás planteando un escenario, y con esto cierro y paso a una pregunta más. Tú estás planteando un escenario en el cual antes de que Castillo asumiera el gobierno no había ningún indicio de corrupción en Perú Libre. Y lo había y bastante. Y el ADN de Perú Libre estaba en cobrarle cupo al vendedor de moliente en Huancayo. Eso estaba en una disposición y le hemos publicado también en el medio en el que trabajaba en ese momento. Y lo de Perú Libre también se sopesó. Yo no te digo que, por ejemplo, alguien como yo vota por Pedro Castillo diciendo todo lo que está alrededor de Pedro Castillo es perfecto. No, yo fui una de las personas que siempre dijo, por supuesto que el señor Cerrón, este entorno es un entorno con el que hay que tener mucho cuidado, pero si tú pones en una balanza y comparas la figura del señor Castillo, el perfil del señor Castillo con lo que es la mafia fujimorista, no hay punto de comparación. Y la mayor evidencia es lo que estamos viviendo ahora. ¿Eso no sería un nosotros robamos menos? O bueno, no. Ellos robaron menos. Bueno, el señor Castillo no había robado nada y no tenía nadie algo que pudiera demostrar ello. La señora Fujimori llevaba no solamente en su equipo de gobierno a gente que había sido sentenciada durante la dictadura fujimorista. Acuérdate que en el año 2021 ella vuelve, por ejemplo, a incorporar al señor Vaca Campodónico, que había sido uno de los sentenciados por delitos económicos en la época de la dictadura fujimorista. Entonces no estábamos ante un caso hipotético de si alguien robó menos, si alguien robó más. El señor Castillo no tenía ningún tipo de acusación por corrupción, ni ningún tipo de denuncia por ningún delito. En el caso del grupo de la señora Fujimori tenías a un repertorio de sentenciados y gente vinculada a la dictadura fujimorista, más allá que tú puedas discrepar de la dictadura, a gente que había cometido delitos contra el Estado. Ok. La última pregunta es, Anaí, sobre ese tema, Anaí Durant o figuras como ella, por ejemplo, que también venían del Nuevo Perú, decidieron quedarse del otro lado, ¿no? Dijeron, ya, yo me quedo con Castillo y hasta el día de hoy están en el proyecto castillista que es el de Roberto Sánchez, ¿no es cierto? En algún momento hubo un cisma dentro de esta izquierda que apoyó a Castillo en el que dijeron, bueno, ustedes quedan de este lado, nosotros quedamos del otro. ¿En qué momento se rompió eso? ¿Cuándo fue? Yo no he sido parte de Nuevo Perú ya para esa época. Como te recordaba, yo fui muy clara respecto al voto que había que dar en segunda vuelta. Mi posición en la segunda vuelta la hice pública, pero no he sido partícipe de la etapa de gobierno. ¿Pero además, cuál fue parteaguas para ti entonces? ¿Sobre qué? Para decir, ya no me alejo del gobierno de Castillo. Es decir, me alejo de lo que acabo de defender. Tú pediste el voto por Castillo, lo acabas de defender. ¿Cuál fue el momento que dijiste, ya no, me alejo? Pero yo no puedo alejarme de un gobierno del que yo no soy parte. Yo lo que hice en segunda vuelta fue decir, tenemos dos opciones frente a nosotros como peruanos. Una, que nos va a llevar a una situación de inestabilidad, de abuso, de ruptura del Estado de Derecho, y otra que puede ser una incertidumbre y que para muchos peruanos además es una expectativa de cambio. Hay que optar por una de estas dos. Yo creo que fue una decisión correcta, sobre todo viendo la evidencia de lo que estamos viviendo hoy. Hoy día estamos viviendo un gobierno
del fujimorismo en la práctica. Una señora que lo que ha hecho desde el 2016, Paolo, es desestabilizar al país simplemente porque es incapaz de ganar una elección limpiamente. El fujimorismo con Perú Libre. El fujimorismo con Perú Libre. Con Perú claro. Libre, que es el símbolo que tú defendiste en segunda vuelta. No, yo te quiero contar. ¿Cómo no? No es el símbolo que yo defendí en segunda vuelta. Sí. Tú llamabas al voto por Perú Libre. En la cédula estaba el lápiz. Claro, pero yo quiero precisar algo, Paolo. Perú Libre no fue elegido para gobernar con Keiko Fujimori. Perú Libre fue elegido porque eso es lo que le prometió a los sectores más empobrecidos de este país. Perú Libre gana con el voto no de las ciudades de Lima ni de los sectores más pudientes. Gana con el voto de los sectores más excluidos de este país. Pero había suficientes indicios para pensar que Cerrón era traidor a esos principios y que iba a aliarse con lo que sea que encontrara, ¿o no lo sabía? Por lo que sea, pero la gente vota por Perú Libre, Paolo, no para que se alíe con la señora Fujimori. No para que sea el monaguillo de la señora Fujimori y le apruebe todas las leyes. No para que hoy día el Tribunal Constitucional elegido por el fujimorismo esté a punto de liberarlo. Eso se llama, ¿sabes qué? Traición. No a mí, ni a ti, ni a quienes podamos opinar del señor Cerrón. Traición a los votantes del sur. Pero lo más peligroso es la capacidad que tiene el fujimorismo de pactar con quien sea. En la segunda vuelta, así como tú hoy día lo recuerdas bien, la señora Fujimori gritaba que Perú Libre era el comunismo, el chavismo, era lo peor de lo peor. Hoy día están sentados en la mesa directiva ellos dos. El fujimorismo tiene esa lógica, puede pactar con quien sea. Acuérdate que en los 90 el fujimorismo estuvo a punto de pactar con el propio Abimael Guzmán. Le dio unas condiciones carcelarias bastante beneficiosas. Eso es lo que ha hecho siempre el fujimorismo. No importa cuáles sean los mecanismos, mientras ellos puedan mantener el poder, todo vale. El tema eje acá es dilucidar si tú por oponerte al fujimorismo eres capaz de llamar al voto por el otro fujimorismo, que es el cerronismo fujicerronista, ¿no es cierto? Bueno, ahí haría una salvedad también para recordar lo que fueron los hechos, ¿no? El propio Vladimir Cerrón termina distanciándose de Castillo. El propio Cerrón es alguien que no es que considera a Castillo como uno de los suyos, ¿no? Termina expulsándolo de su partido, termina chantajeándolo y pidiéndole más ministerios. Yo creo que está claro que la apuesta era por un personaje como Pedro Castillo en ese momento, alguien que no tenía ninguna trayectoria de cuestionamiento. También, por supuesto, cuestioné muchas de las cosas que se hacían en su gobierno y por eso, en realidad, yo nunca fui parte de él, ¿no? Y lo digo abiertamente, a mí me ofrecieron participar y dije, bueno, no me gusta la forma en la que se elige a determinadas personas o la forma en la que se prescindió de personas que yo creo que sumaban mucho en su gobierno porque eran las que garantizaban que se cumplan los objetivos para los cuales había sido elegido ese gobierno. Ok, ya cambiando de tema, has hablado del voto del sur. ¿Cómo van a ir a pedirle el voto al sur, que es mayoritariamente castillista y que cree que Castillo es la víctima de la situación, cuando llevan, por ejemplo, a Harvey Colchado, que es prácticamente el que lo empujó a estar preso, cuando tienen figuras como tú que piensan que debería estar en la cárcel porque esa es la sanción que le corresponde? ¿Cómo van a ir a pedir ese voto? Mira, yo creo que hay un imaginario un poco distante y distorsionado de lo que es el sur del país desde Lima, ¿no? Yo he estado en Juliaca justamente cuando fue el lanzamiento de campaña nacional de Hora Nación y fue realmente una actividad multitudinaria, fue una presencia muy importante de diversos sectores de la sociedad, de Juliaca, de distrito, de gente joven, de gente de comunidades. Yo no creo que la gente en el sur tenga una mirada tan cuadriculada como se tiene en Lima de la política. La gente lo que tiene claro en el sur es que el país no puede estar en manos de estos partidos mafiosos que hoy día están gobernando el país desde el Congreso y que en realidad han pisoteado cualquier tipo de legalidad. La gente tiene muy claro eso. Y por supuesto que no es que haya en este momento un solo bloque de pensamiento en el sur. En el sur mismo hay tendencias distintas que están apostando por un conjunto de candidatos que ahora están creciendo. Las encuestas claramente muestran que la mayoría de personas en el sur piensa que Castillo fue víctima de las circunstancias. De acuerdo, pero también las encuestas muestran que hay diversos partidos que tienen una aceptación importante en el sur, entre ellos nosotros. Entre ellos nosotros porque hemos sido muy claros en decir que la apuesta a esta candidatura, y es la razón por la cual yo me sumé como invitada a la Nación, es que necesitamos conformar un bloque que sea capaz de frenar a estos sectores del pacto mafioso. No podemos regalarles una elección a gente que está dispuesta a patear el tablero permanentemente, a personas que creen que mientras el país está viviendo una crisis de criminalidad exacerbada, que la gente y los transportistas mueren como si la vía no valiera nada, pues ellos están más preocupados en repartirse ministerios. Es absurdo. Mira lo que ha pasado con el Ministerio de Salud en estos días. Es una vergüenza. Hay una crisis de desabastecimiento de medicamentos. Hay gente que está haciendo cola todo el fin de semana porque no recibe sus medicamentos y son pacientes diabéticos. Hemos tenido
epidemias que han vuelto a reflotar porque no se está haciendo la vacunación adecuada, tenemos un Ministerio de Salud que es la caja chica del señor Acuña. Mientras todo eso pasa, la gente tiene mucha claridad de quiénes son los responsables, y yo eso es lo que percibo de la gente en el sur. La gente no quiere que estos sectores sigan en el poder, sigan usurpando un poder que no ganaron en las elecciones. Un paréntesis a una pregunta que te quería hacer más adelante. Un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa si el 12 de abril da la casualidad de que las encuestas se mantienen y el Senado y diputados están conformados por los mismos partidos que hay ahora? ¿Cuál va a ser la interpretación ahí? ¿Qué van a decir los partidos que no están ahorita en el Congreso? Que yo he escuchado el mismo discurso de todos los que ahorita no están en el Congreso. Bueno, mira, veremos qué pasa. Yo no te puedo decir... las encuestas lo dicen hoy. No te puedo decir lo que va a pasar ahora, porque tú sabes muy bien, y mejor que seguramente mucha gente que nos está viendo, que en marzo es donde se mueven muchas tendencias, sí. Hay un enorme voto de indecisos. Tú te has referido a estos dos partidos que hoy día están encabezando las encuestas, pero curiosamente son partidos políticos que llegan haciendo campaña hace más de un año, que están hiperposicionados, que tienen un aparato de poder económico gigantesco, y aún así tienes un bolsón de indecisos gigante. Es decir, que hay gente que sabe que existen estos partidos y no está dispuesta a darle su voto. O sea, esa resistencia con una cantidad, un porcentaje alto de indecisos, es porque es la gente que te está diciendo, mira, así tú me vengas a ofrecer lo que me vengas a ofrecer, regalar dinero, a manos llenas en campaña, a ofrecer dádivas, a llenar las calles. Las calles de Lima están llenas de los paneles del señor López Aliaga, por ejemplo. Y aún así, la gente, incluso en los barrios más populares, no está dispuesta a darle fácilmente el voto. Por eso hay un alto porcentaje de indecisión. Entonces, lo que yo te diría es eso, ¿no? Debería ser más bien un mensaje muy claro de que ni con toda la super campaña que están haciendo en términos económicos han podido convencer a los votantes indecisos. Lo que lo sostiene es su base dura, que la tienen sin duda. Ya que hablas de campaña y términos económicos, te quiero preguntar por tu partido. Hay una serie de denuncias que involucran a López Chao, pero en general lo que dicen estas denuncias, y ya hay investigación fiscal, es que, y te lo voy a resumir, tengo los datos acá, igual los podemos ver dato por dato, pero es que partidarios de Ahora Nación, dirigentes de Ahora Nación, contrataron con la UNI durante la gestión de López Chao, que es una forma de, oye, tú me apoyas, yo te pago a través de la universidad. También se dice, la Fiscalía investiga que López Chao sacó un presupuesto de la UNI para hacer una ronda de visitas a regiones, ¿no es cierto? Y que ese presupuesto habría sido para proselitismo político y no para algo concerniente a la universidad. En general lo que se está diciendo es, el señor era cabeza de una institución y utilizó esa institución y el dinero de esa institución para fines políticos. ¿Qué respondes? Que se investigue. Yo no me voy a poner en plan de decir que mal, que no, que se investigue exhaustivamente. Pero eso es una indulgencia con el propio partido que estoy seguro que no tendrías con otros partidos. No estoy siendo... Mira, si fuera indulgente yo te diría que mal, ¿cómo es posible que prenda campaña electoral, saquen estas cosas? No, que se investigue a fondo. Yo, personalmente, creo que muchas de estas denuncias lo que están haciendo es tergiversar seguramente algunos hechos, pero no te puedo decir en este momento que la posición correcta que una persona que aspira a ser representante de los ciudadanos es decir, no investiguen, es que lo investiguen a fondo. Lo que pasa es que los contratos eso no hay que investigarlo, los contratos con Carlomagno Salcedo, los contratos con Salvador Arévalo, con Leandro Gámez, etcétera, esos contratos están y son de la época del señor López Chao. Pero lo que tú quieres llegar, Paolo, es si hay una responsabilidad en Alfonso López Chao de algún uso indebido de ese tipo de fondos. Eso es lo que yo creo que tiene que determinar. Es que la otra opción es que sea una mera coincidencia, que justo dirigentes del partido que López Chao estaba por inscribir y que ya tenía una estructura partidaria, justo contrataron con la UNI. Esa coincidencia es un poco indulgente pensarla, ¿o no? No, yo no creo que sea una coincidencia. Lo que tiene que determinarse es si hay algún tipo de responsabilidad. En un caso, el de Salvador Arévalo es una persona que ha trabajado siempre en la UNI. Es un ingeniero de la UNI. Ya, ok, démosle ese caso, pero Carlomagno Salcedo no, y justo defiende a una de las personas nombradas por López Chao y que te estaba irregularmente nombrada. Es un abogado que fue contratado para ejercer la defensa de ella y quien elige el abogado es esta persona, no es López Chao. Bueno. Pero yo creo que debe investigarse, o sea, no voy a encontrar manera de justificar que no se investigue o decir que no avance o que esto es un cargamontón, no. A mí me parece que cuando hay cosas como esta, que lo que hacen es despertar en la ciudadanía una preocupación sobre el rol que ha tenido alguien que también ha sido servidor público, lo que tiene que hacer es investigarse a fondo. Lo que hemos hablado hace un rato. Espero que luego de que pasen las elecciones, esto no quede solamente, ahí como un titular más. Lo que pasa es que alguien te podría decir, espero que luego Indira, cuando llegue a la Cámara de Diputados, si es que tiene el voto, llega,
no diga, entonces ahora me separo de Ahora Nación porque se descubrieron actos de corrupción. Porque me trae al paralelo de Cerrón o el cerronismo en el gobierno regional de Junín, extorsionando al emolientero y con el caso de los tiranos y con el caso de los dinámicos encima, y ustedes llamando al voto por Perú Libre y después diciendo, no, ya me distancio. Y ahora con López Chao, bueno, también hay un aprovechamiento de una institución, en este caso la UNI, o habría un aprovechamiento de una institución, en este caso la UNI, y de repente llegas a diputados y dices, bueno, ahora me distancio porque A mí me parecería realmente inaceptable que una persona se mantenga al lado de algún compañero de ruta que está sentenciado, sancionado por un hecho de corrupción. Pero los indicios están. ¿Hasta qué punto esos son indicios y dejan de ser? Mira, a mí me parece que si alguien está demostradamente sentenciado o sancionado por un hecho delictivo, pues tú no puedes eso soslayarlo, ¿no? Me parecería peor decir, bueno, es mi compañero de ruta, como en el caso del señor Cerrón. Yo nunca he tenido ningún tipo de afinidad con el señor Cerrón. Pero solo las sentencias condenas firmes, digamos, ¿eso es lo único que puede hacer que alguien se separe? A mí me parece que por lo menos es un elemento que te demuestra una responsabilidad fehaciente.